Bueno, entonces vamos a hablar sobre aneurismas intracraneales y pues cómo hacer una aproximación más radiológica a este tema. Entonces, para dar un poquito de historia, los aneurismas pues, intracraneales se consideran una dilatación o una protrusión de un segmento arterial que por lo general presentan una alta morbimortalidad asociada. Siempre ha sido uno de los tratamientos pues, más que se ha tratado de mantener como más al día en cuanto a la neurocirugía y se han hecho muchos avances, particularmente en los últimos años, pero el tratamiento de ellos se regresa hasta alrededor de los años 1800, cuando se hacía lo que se llamaba un cierre hunteriano, que era simplemente hacer un clipaje del vaso principal que estaba alimentando el aneurisma. Obviamente con una carga mórbida bastante importante, dado que secundario a eso se generaban infartos extensos. Y por eso no se realizaba de forma rutinaria. Ya no fue sino hasta 1900 cuando Dandy retomó nuevamente el tema del manejo de los aneurismas intracraneales, posterior al desarrollo de la angiografía cerebral en 1927. Ya él después empezó a perfeccionar su técnica y alrededor de los años 50, cuando ya se tenía idea de hacer disección microquirúrgica y después con el advenimiento del microscopio, pues ya era mucho más fácil, la sobrevida de estos pacientes mejoró significativamente. Y ya en los últimos 40 años, 50 años, ha habido un desarrollo muy interesante cuando la angiografía dejó de ser solo diagnóstica para volverse un método de tratamiento, cuando se logró la digitalización de las imágenes y el desarrollo de los microcatéteres y el desarrollo de los coils, y ahora en estos últimos años que tenemos ya los diversores de flujo. Entonces los aneurismas intracraneales los podemos clasificar de varias formas. Se pueden clasificar basados en la morfología, en el tamaño que presentan, la localización y la etiología de los mismos. Pero pues la clasificación grande, que es por morfología, se da en aneurismas saculares, fusiformes, disecantes, y los otros que corresponden a los que son de etiologías claras, que ya entrarían ahí lo que son los aneurismas infecciosos, aneurismas traumáticos, asociados a neoplasmas o inducidos por radiación. Por lo general tienen una incidencia que oscila entre el 0.4 y el 10% de la población. Esto varía mucho según la raza de las personas. Se ha visto que ciertas regiones presentan una mayor incidencia de aneurismas, particularmente lo que son los japoneses y los finlandeses, y se estima que es una enfermedad que presenta una prevalencia del 2%. Se presenta más en mujeres que en hombres, y el 70 al 75% se presentan como aneurismas solitarios y un 25 a 30% como aneurismas múltiples. Cuando se presentan aneurismas múltiples, usualmente se debe a casos en los que las personas presentan alteraciones, desórdenes del tejido conectivo que les hace tener tendencia a desarrollar múltiples aneurismas, y ahí se encuentra por lo que es la displasia fibromuscular y el riñón poliquístico. Entonces vamos a ver ahorita cada uno de los tipos de aneurismas que tenemos. Como general, los aneurismas intracraneales, ellos son zonas en las que hay pérdida de la tónica media de los vasos arteriales, en los que se genera una dilatación en la pared del vaso, que está conformado solamente por túnica íntima y la túnica adventicia. La causa no es muy clara, hay varias teorías que se manejan, muchas de ellas que son alteraciones del flujo hemodinámico, en el cual hay puntos de alto estrés hemodinámico, particularmente en lo que son las bifurcaciones de las arterias, que ahí es donde por cuestiones de flujo constante y estrés se dan estas dilataciones. De una forma pues un poco más teórica también se maneja que hay ciertas zonas que no se sabe por qué hay como un engrosamiento de la túnica íntima seguido de zonas de adelgazamiento. Entonces, cuando hay esos periodos como de parche, en esas zonas de adelgazamiento de la túnica es donde se empieza también a hacer la formación de los aneurismas, cuando no se encuentran en las zonas de bifurcación, sino que ya son en los vasos, en las paredes laterales de los vasos. Y de una teoría aún menos aceptada, que es muy poco probable que esta sea la causa, se maneja que puede ser una alteración congénita en el desarrollo de la tónica muscular.
de los vasos. Pero pues aquí como vemos entonces se presenta lo que son, en una bifurcación se ve como la túnica íntima pues continúa la parte interna del aneurisma y la adventicia, lo que se pierde es la capa muscular y pues genera la dilatación. Aquí este es un ejemplo de un aneurisma en que ya ha presentado una ruptura y presenta trombos en sus paredes, trombos particularmente laminares, y este es el punto de ruptura en donde se observa como esta forma, como a forma de tetilla, que se denomina, y hay un hematoma pues reciente que se ha formado. Ellos, por su propia característica en la forma, particularmente los que son saculares, que es el que tenemos aquí abajo, ellos, el flujo que se presenta, ellos tienen tres flujos al interior del aneurisma. Tienen el flujo de entrada, que es el flujo que se presenta en el sentido del vaso, que es el que recibe todo el impacto en la pared posterior del aneurisma o en la pared distal del aneurisma. Después tienen un vórtex de flujo y finalmente ya una caída de la presión en el flujo de salida en la pared anterior o en la pared proximal. Toda esta fuerza y este vórtex de flujo que se genera hace pues que se haga una fuerza excéntrica y genere el crecimiento y la dilatación de los aneurismas que posteriormente podrían llevar a su ruptura. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar aneurismas, tenemos pues factores endógenos y factores exógenos. Dentro de los factores endógenos, principalmente lo que es la hipertensión arterial, las variaciones anatómicas propias del círculo de Willis que hacen pues que se generen más puntos de estrés al momento en el flujo y pues generan una alteración del mismo. Y ya los exógenos son el cigarrillo, el consumo de alcohol, de drogas psicoactivas de administración intravenosa, el uso de anticoagulantes y anticonceptivos. Entonces vamos a ver el primer tipo de aneurisma, que son los aneurismas saculares. Estos son pues dilataciones lobuladas en bifurcaciones arteriales o paredes arteriales. La mayoría de los aneurismas saculares se localizan en la circulación anterior, siendo entre el 85 y el 95% de todos los aneurismas a nivel intracraneal, y con mucha menor frecuencia en la circulación posterior. En la circulación anterior, los más comunes son los aneurismas de la arteria comunicante anterior, representando el 30% de todos los aneurismas, y en la circulación posterior, con mayor frecuencia vemos los que son los aneurismas de la punta de la arteria basilar. Y ya pues ahí van disminuyendo la frecuencia, siendo relativamente raros los aneurismas de circulación posterior de la pica o de las arterias vertebrales. En niños también se puede presentar, pero son bastante, es una entidad bastante extraña. Todavía no se sabe muy bien por qué se genera en niños y solamente corresponden al 2% de las patologías intracraneales. Aquí en ellos la incidencia cambia un poco y la epidemiología cambia, siendo que en las personas adultas usualmente ya vimos, se presenta más en mujeres y en circulación anterior. En cambio en niños se presenta más en circulación posterior y en hombres. No se sabe muy bien las causas, pero han presentado una menor mortalidad cuando se da la ruptura de los mismos. Los otros son los aneurismas disecantes. Entonces aquí es cuando se hace la presencia de un falso lumen en una pared arterial que ha sido lesionada por un desgarro intimal que va a llevar a una hemorragia intradural, en el cual se genera pues una extravasación de la sangre en un espacio adicional. Estos aneurismas disecantes, a diferencia de los que se presentan en la circulación extracraneal, suelen presentarse más con hemorragia subaracnoidea, mientras que de la circulación extracraneal, como los aneurismas disecantes de las carótidas o de las vertebrales, su presentación suele ser a través de procesos isquémicos, como el ACV isquémico, que hacen embolias a distancia. Estos sí presentan ruptura, desgarros y pueden generar hemorragia subaracnoidea hasta en un 52% de los casos. La prevalencia de ellos no se sabe en realidad. Muchas personas no presentan, pues, no presentan síntomas y el diagnóstico de aneurismas disecantes no se realiza con tanta frecuencia. Estos sí se presentan más en hombres y en mujeres que en mujeres, y la causa suele ser secundaria a un proceso traumático anterior de larga data, procesos de aterosclerosis, infarto, artritis, enfermedades del tejido conectivo.
Y pues lo que se va a ver en las imágenes es como un saco de cuello bastante ancho que está en todo el vaso de la pared, que casi que logra como continuarse, y no se ve la forma pues como típica sacular del aneurisma, sino que son un poco como más distendidos. Los aneurismas fusiformes, ellos son un segmento arterial dilatado en el que la túnica media no necesariamente desaparece, sino que se adelgaza y hay un ensanchamiento de toda la circunferencia del vaso. Entonces se ve, es un vaso dilatado, elongado y bastante tortuoso. Muchas veces cuando estas dilataciones son dilataciones gigantes, pues ya hablamos son de dolicoectasia a nivel vascular. Y la característica de ellos es que pues tiene una ausencia del cuello y no comprometen toda la circunferencia del vaso, no solamente una de las paredes. Es más común presentarse en sitios de circulación en los distales, en la parte distal de la vertebral, en la arteria basilar, que es la que vemos aquí, que vemos como un exceso de la tortuosidad de la arteria, y ya cuando se hace la angiografía se ve la tortuosidad y una gran dilatación hacia su porción distal. La hemorragia en estas pacientes es bastante raro y usualmente causan más síntomas compresivos de las estructuras adyacentes, entonces puede presentarse con síndromes de disfunción de tallo, parálisis craneales, entre otros. Y por último tenemos los que son los aneurismas de etiología definida. Entonces tenemos lo que son los aneurismas infecciosos. Estos se presentan como en un 2 o 3% de todos los aneurismas intracraneales y usualmente son secundarios a endocarditis infecciosas, principalmente sea por infecciones por estafilococo, estreptococo o enterococo, y menos comúnmente aneurismas de origen micótico por infecciones sistémicas por Aspergillus o por Cándida. Estos aneurismas se generan pues de procesos embólicos que al quedar alojados en una pared del vaso generan ahí una lisis local que va a causar la dilatación del vaso. Entonces, este es un aneurisma de la arteria cerebral posterior del lado derecho, de origen embólico. Esto es un paciente que presentaba una endocarditis infecciosa y presentó esta dilatación aneurismática. Y está presentando dramas con parálisis craneal y con otro síntoma. Entonces, aparte de los infecciosos, también tenemos los que son traumáticos. Los traumáticos son el 1% de todos los casos de los aneurismas y son de aparición tardía. Ellos no se presentan inmediatamente, sucede el trauma, sino que se pueden generar en los siguientes meses posterior al trauma y usualmente son adyacentes a lugares donde han habido fracturas craneales, donde hay un desgarro de la íntima, o también cuando se dan procesos de aceleración, desaceleración de forma abrupta y pueden generar aneurismas que principalmente van a ser los aneurismas disecantes de las vertebrales, que son como las más comunes que vemos. De esa no tengo imagen. Muy raros, pero se han reportado en la literatura, son los aneurismas de tipo inflamatorio. No se sabe en realidad cuál es el porcentaje que se maneja, pero se da en pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso, de angeitis, poliartritis nodosa y artritis de células gigantes. Artritis de células gigantes, ahí se ha visto que hay como unos focos de fibrosis local seguido de procesos de necrosis y finalmente ya una dilatación del vaso. Ellos suelen ser aneurismas múltiples, no se presenta como un último aneurisma y suelen ser más de localización periférica, entonces no se encuentran tanto en el polígono de Willis, sino que vamos a ver ya más aneurismas hacia la arteria pericallosa. Eso es como lo que usualmente presentan estos aneurismas inflamatorios. Los otros son los que son asociados a las malformaciones arteriovenosas, que es otra de las patologías vasculares bastante comunes que se presentan en el encéfalo. Hasta el 30% de las malformaciones arteriovenosas pueden presentarse acompañadas de aneurismas. Pueden ser tanto aneurismas del vaso principal, del vaso que está alimentando la malformación, como también puede ser múltiples aneurismas intranidales. El riesgo es que estos aneurismas, como son aneurismas de flujo, estos sí son causados por puro estrés hemodinámico,
que es el que vemos aquí. Entonces aquí tenemos una malformación que está alimentada por la pica. Entonces tenemos un aneurisma en el vaso principal y después tenemos ya la malformación en la cual no logré conseguir bien la imagen. Si se hace una angiografía selectiva dentro de la malformación, se lograrían ver múltiples aneurismas intranidales que se alcanzan a vislumbrar en estas porciones. Estos son de alto riesgo de ruptura y tienden a ser fatales porque pueden presentar hemorragias intraparenquimatosas, a diferencia del aneurisma, de la enfermedad aneurismática clásica que presentan son hemorragias subaracnoideas. Estos tienen más fenómenos de masa. Y por último tenemos los aneurismas neoplásicos o los aneurismas derivados de radiación que se presentan asociados a procesos tumorales intracraneales. Entonces tenemos muchas veces que se está generando una masa, en este caso por ejemplo tenemos una masa aquí en la región temporal derecha, que sea por contigüidad o incluso se han reportado casos a distancia, las células neoplásicas logran hacer procesos de embolia y al alojarse la célula cancerígena al interior del vaso también hacen un proceso ahí de destrucción local que causa la dilatación y la generación del aneurisma. Esto se ve mucho en lo que son los mixomas cardíacos, cuando se hacen a distancia, cuando se hacen intracranealmente los coriocarcinomas o los carcinomas indiferenciados, son los que principalmente se asocian a aneurismas. De forma indirecta, a veces pues no se ha detectado incluso las masas, sino que se hace más sospecha de una enfermedad aneurismática, sea por la clínica del paciente, se hacen las angiografías, entonces se logra identificar aquí lo que es el aneurisma, pero también se ven fenómenos de masa que se evidencian en las angiografías, que es, por ejemplo, en este caso, la pérdida del triángulo silviano, que es el que se forma en la pared, pues en línea con la arteria cerebral media, con el punto silviano superior, que aquí vemos que el punto silviano superior está bastante distorsionado y el trígono está bastante reducido de tamaño, entonces eso hace pensar que hay un efecto de masa. Y ya cuando se ve la parte tardía de la angiografía, se ve que hay como un blush residual tardío que queda ahí concentrando medio de contraste, entonces hace sospechar que hay una masa, y ciertamente pues ya cuando se toma la resonancia ya se logra delimitar un poco más. Estos también son bastante raros. Y por último están los aneurismas inducidos por radiación, que tampoco se tiene un número claro de cuántos son, pero sí se ha visto que especialmente en pacientes pediátricos que durante la infancia presentaron meduloblastomas o germinomas, que recibieron altas dosis de radiación, tienden en los años siguientes a desarrollar aneurismas de línea media, particularmente lo que son aneurismas paracelares. También pues tenemos los aneurismas ya más asociados a patrones hereditarios, en los que hay una clara relación hereditaria. Hay personas que cuando tienen familiares de primer grado que han tenido un antecedente de un aneurisma con un sangrado y con una hemorragia subaracnoidea, padres con hemorragia subaracnoidea, principalmente la madre, hay como mayor connotación con la madre, o personas de primer grado menores de 50 años que han presentado hemorragia subaracnoidea, estas personas tienen de 3 a 4 veces mayor riesgo de presentar un aneurisma y deben por lo menos intentarse hacer tamizaje en todas las personas pues, que estén involucradas. Además de tener mayor riesgo de presentar un aneurisma, tienen más tendencia a la multiplicidad y a un aumento en el riesgo de ruptura. Entonces, aquí vemos es una imagen de un paciente que tiene un síndrome de Marfan. Entonces, se ve desde la vasculatura extracraneal, se ve las alteraciones en el tejido conectivo, entonces vemos que hay un aumento en la tortuosidad de ambas carótidas, con puntos de dilatación, que si bien pueden ser sugestivos como de aneurismas fusiformes en toda la extensión, también se relacionan a nivel intracraneal con un aneurisma de la arteria de la carótida interna, que incluso tiene un pequeño tromito en su interior. Aparte del Marfan, también tenemos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, que tienen alteraciones de la fibrilina 1, y también pues, se ha
identificado pacientes con riñón poliquístico, de Ehlers-Danlos, y aquellos que también presentan desde el nacimiento coartación aórtica por el aumento del flujo, generan aneurismas hemodinámicos, no tanto por alteraciones genéticas, sino más por cuestiones hemodinámicas. Esta es una paciente con riñón poliquístico y presenta un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Bueno, ya clínicamente para hacer la diferencia de los aneurismas, entonces los podemos clasificar en los aneurismas rotos, que van a tener una aproximación imagenológica diferente a lo que son los aneurismas no rotos, e igual el tratamiento va a variar en ambos. Entonces vamos a empezar con los aneurismas no rotos, los rotos, perdón. Los aneurismas rotos, pues la presentación clínica puede variar, hay muchos que se presentan incluso de forma asintomática, pero la gran mayoría presenta con hemorragia subaracnoidea, de los cuales el síntoma principal va a ser la cefalea intensa, que se caracteriza como la cefalea más intensa de la vida, y se presenta en un 85 o un 95% de las personas. A veces también puede acompañarse de pérdida de conciencia, náuseas, vómitos, déficit neurológico focal, en ocasiones reversible, y signos de meningismo. Muchas veces los pacientes no solo pues, no presentan como la hemorragia subaracnoidea un poco estrambótica que solemos ver, sino que presentan como cefaleas en trueno, que son cefaleas centinela, como detectando microrupturas del aneurisma, y ahí pues ese es el momento en que se debe estudiar con un aneurisma no roto, que vamos a ver más adelante. En caso que el paciente presente una hemorragia subaracnoidea, la imagen de elección que se debe hacer es la toma de una tomografía computarizada. Pero en caso de que la tomografía salga negativa, que puede suceder, el estudio que debe seguir es punción lumbar, resonancia y angioresonancia, particularmente en estas cefaleas de trueno, que son las cefaleas centinela. Esa va a ser como la línea a seguir de estudio en estos pacientes. Ya los que sí presentan hemorragia subaracnoidea clínica, con cefalea, con déficit neurológico, vamos a hacer primero lo que son las escalas clínicas de pronóstico y después integramos las escalas que se relacionan con imagen. Entonces, para clasificar el paciente, utilizamos la escala del Hunting-Hess y la de la WFNS. Estas son escalas que nos van a dar la severidad del cuadro. Estas son las que nos van a asociar a la mayor mortalidad. Entonces, el Hunting-Hess se clasifica en 5 grados y es básicamente el estado clínico del paciente. Entonces, si está sintomático, si la cefalea es leve, si es cefalea moderada, cefalea severa, si está, cómo está el Glasgow del paciente, no de forma numérica, sino a cómo lo interprete uno. Entonces, el grado 1 y 2 es un paciente alerta, simplemente grado 1 asintomático, grado 2 con cefalea moderada severa, con una parálisis craneal. Grado 3 ya empezamos a ver letargia, confusión, grado 4 estupor y grado 5 un paciente en coma. Esto se relaciona directamente con la mortalidad, siendo pues claramente el grado 5 el que se presenta una mortalidad hasta el 77%. Incluso hay estudios que pues la han relacionado con el Glasgow Outcome Score, de ya cuando los pacientes finalizan tratamiento, se ve cómo a medida que va subiendo el score de Hunting-Hess va disminuyendo el Glasgow Score. Entonces, pues por lo menos los pacientes que se clasifican como grado 2, grado 4 y grado 5 tienen un Glasgow Outcome Score de 2, que es un estado vegetativo persistente en la mayoría de los pacientes. Entonces, ahí siempre va para tener en cuenta por las decisiones que se van a tomar a continuación sobre el tratamiento de los pacientes. También el WFNS tiene su propia escala, que es únicamente basada en el Glasgow. Entonces, ¿cuál es el Glasgow Score del paciente al ingreso? Y hay una distinción aquí en el grado 2 y el grado 3, que es si tiene o no tiene déficit focal. Entonces, si no tiene es un grado 2 y si tiene un déficit focal es un grado 3. Y ahí también se asocia la mortalidad. A medida que va aumentando el grado, aumenta la mortalidad y el Glasgow Outcome Score va disminuyendo. Ambas escalas se pueden usar, la idea es usar ambas al clasificar un paciente. Y ya para el estudio por excelencia de la hemorragia subaracnoidea en situaciones agudas, tenemos la tomografía computarizada.
Ella tiene una sensibilidad del 95 hasta el 100% en las primeras 24 horas para detectar sangrados agudos, y la sensibilidad de ella va disminuyendo a medida que van pasando los días. A veces sucede que llegan pacientes que han presentado sangrado en los días previos y solamente vienen a consultar de forma tardía o ya lo remiten de forma tardía, y es importante saber el porcentaje en el cual con la cual la sensibilidad va disminuyendo. Entonces, en el día 3 al 80%, día 5, 70%, y así sucesivamente. La especificidad sí se mantiene en el 100%. También, aparte de, pues, de lograr identificar simplemente el sangrado y decir si el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, también nos puede dar más información en cuanto a la probable localización del aneurisma y a detectar y a cuantificar la sangre, que es la otra escala que vamos a ver ahora, que es la escala de Fisher. También para descartar las complicaciones derivadas de forma aguda de la hemorragia subaracnoidea, como es la hidrocefalia o las hemorragias intraventriculares. Y ya. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de casos que han presentado hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí tenemos una hemorragia que compromete principalmente lo que es el valle silviano del lado derecho y se acompaña de una gran hemorragia intraparenquimatosa en el lóbulo temporal y con extensión un poco al frontal. Entonces, esta localización de esta hemorragia nos llevaría a sospechar que muy probablemente el sitio de ruptura del aneurisma y la presencia del aneurisma es de la arteria cerebral media. Mientras que esta hemorragia que tenemos aquí, que es más de línea media, comprometiendo la cisura interhemisférica, probablemente nos apunta más a un aneurisma de la comunicante anterior o incluso pues ya en niveles un poco más superiores a aneurismas de la pericallosa. Aquí tenemos también una hemorragia intraventricular extensa, que esta puede ser un poco confusa porque se encuentra mucho sobre línea media, pero también sobre la cisterna del silvio, entonces uno ahí queda como, bueno, puede ser tanto de media como de anterior, pero el hecho de que tenga hemorragia intraventricular es muy sugestiva de que sea más de circulación de la comunicante anterior que de la media. Y aquí son ya hemorragias de menor tamaño, un poco menos dramáticas, que compromete la cisura interhemisférica, entonces muy probablemente comunicante anterior. También tenemos otros sitios de sangrado característicos, entonces cuando hay compromiso de la cisterna supracelar, probablemente sea un aneurisma de la arteria comunicante posterior. Si hay compromiso del cuarto ventrículo y del ángulo cerebelopontino, estamos hablando aneurismas de la pica. Y cuando hay sangrado perimesencefálico y solo compromiso de las cisternas perimesencefálicas, tenemos sangrado del sistema vertebrobasilar, de la arteria basilar, principalmente de los de la punta de la basilar. Entonces, como ya había dicho, importante para el TAC también descartar las complicaciones asociadas. La hidrocefalia se presenta usualmente en las primeras 24 horas del sangrado y se da principalmente en aquellos pacientes que tienen compromiso del sistema ventricular. Entonces, pues ya sea por obstrucción a nivel de los forámenes de Monro, a nivel del cuarto ventrículo, empiezan a hacer hidrocefalias agudas, que es lo que más puede llegar a comprometer la vida del paciente en las primeras 24 horas. Ya después tenemos complicaciones más tardías como el vasoespasmo, nos preocupamos después. Entonces tenemos la hidrocefalia, que se presenta hasta en un 70% de los casos, y el principal signo que se debe identificar en estos pacientes es cuando hay una respuesta pupilar lenta. Y lo ideal en estos pacientes es que si están presentando hidrocefalia y van a ser llevados a cirugía para colocación de ventriculostomía, de ser posible, inmediatamente hacer el clipaje del aneurisma. ¿Sí? Entonces, hacerlo simultáneo con cirugía. En caso de que no sea necesario y se pueda hacer manejo con dren lumbar, últimamente se está haciendo mucho, ahí ya podemos tomar un poco más con calma la decisión de si el paciente es quirúrgico o endovascular, también lo vamos a discutir más adelante. El riesgo de resangrado de los aneurismas, también importante y está para clasificación, porque el resangrado es la principal causa de mortalidad en los pacientes que presentan una hemorragia subaracnoidea. Hasta el 15% puede resangrar en las primeras horas al sangrado y
a medida que va pasando el tiempo, el riesgo de resangrado aumenta si no se ha logrado el clipaje y aseguramiento del aneurisma. Si se logra, pues este riesgo disminuye significativamente, pero en las siguientes 2 semanas va aumentando, primer mes, hasta que a los 6 meses alcanza un 50% de riesgo de resangrado y un 50% de mortalidad en caso de que se presente. Ya después de pasar los 6 meses y una vez se hace el clipaje del aneurisma o el aseguramiento del mismo, el riesgo empieza a disminuir después de la 4ª semana y empezar a reducir en un 1 a 2% diario y finalmente se termina casi que en una reducción del riesgo del 3% anual. Hematoma, otra de las complicaciones, particularmente en los aneurismas que tienden a sangrar al interior del parénquima, como son los aneurismas de la cerebral media, que ellos pues hacen un efecto de masa importante y pueden causar una hernia secundaria de esto y un desenlace fatal. También tenemos la isquemia y el infarto cerebral, que usualmente se dan ya más de forma tardía y se presentan con disfunción progresiva del tallo y finalmente pues ya casi que con una muerte cerebral. Por último, el vasoespasmo, que es de las complicaciones a las que actualmente le ponemos mucho énfasis en prevenir desde el inicio de la hemorragia subaracnoidea. El 70% de los casos de vasoespasmo se pueden detectar con imagen, de los cuales estos que se detectan con imagen tienen una correlación clínica en el 50% de los casos. O sea, tener vasoespasmo clínico y vasoespasmo imagenológico solamente en el 35% de los pacientes que presentan una hemorragia subaracnoidea. Y de estos, el 10 al 15% puede ya tener secuelas permanentes al encontrar ambos hallazgos, clínico e imagenológico. Muchas veces pues pueden pasar de forma sintomática, el 35% se detecta el vasoespasmo de forma imagenológica, pero el paciente clínicamente está estable, se optimizan parámetros de perfusión en la unidad de cuidado intensivo y el paciente no presenta secuelas y curso asintomático. Pero el vasoespasmo tiene un comportamiento un poco fluctuante, entonces hay pacientes que se presentan desde el inicio con vasoespasmo y de hecho hay personas que teorizan de que el momento en que se genera la ruptura, inmediatamente se genera un vasoespasmo. Otros que no están tan de acuerdo con eso, pero y hacen la curva de 2 picos, de que hay un pico del vasoespasmo al 4.º día del sangrado y otro al 12.º día. Y hay pacientes, algunos, que hacen las hemorragias más extensas que pueden hacer un pico a la 3ª semana, es decir, al día 21. Entonces, se maneja como esto por picos y son los días que, pues, por regularidad se hace el manejo en cuidado intensivo y la monitorización del paciente, garantizando que siempre tenga el manejo de los 3 H's. Entonces, hiperdinamia, hipervolemia, hipertensión permisiva. La monitoría de estos pacientes, lo ideal es hacerla con Doppler intracraneal, hacer seguimiento diario de las velocidades de estos pacientes, pero el gol estándar sigue siendo la realización de la angiografía para detectar el vasoespasmo, además de que también se puede dar tratamiento con nimodipino intraarterial, que mejora mucho la perfusión de estos pacientes. Y también se han desarrollado en los últimos años los estudios de perfusión que logran detectar el vasoespasmo de forma un poco más temprana, menos invasiva, y permiten incluso llegar a predecir cuál va a ser el desenlace del paciente. Pero pues ahí los estudios todavía están un poquito jóvenes al respecto, esperemos a ver qué salen en los siguientes años. Entonces el riesgo del vasoespasmo se va a determinar de entrada con la escala de Fisher. La escala de Fisher fue desarrollada para eso, para predecir el riesgo de vasoespasmo del paciente, no es para clasificar la severidad de la hemorragia. Entonces tenemos el Fisher clásico, que es de 4 puntos, ¿sí? Si el grado 1 no se visualiza, grado 2 es una hemorragia delgada, de menos de 1 centímetro de grosor, puede ser focal o difusa. Ya en el grado 3 tenemos una hemorragia más gruesa, más de un centímetro,
y puede o no tener compromiso ventricular, y el grado 4 sí o sí tiene compromiso intraventricular. Pero cuando se pusieron a analizar cuál era el porcentaje de vasoespasmo de estos pacientes que los clasificaban de esta forma, se dieron cuenta que muchas veces los que se clasificaban como grado 3 eran los que más riesgo de vasoespasmo presentaban, incluso pues menos que los de grado 4. Entonces por eso se realizó la modificación de la escala de Fisher para ya que los porcentajes tengan un poco más de aumento gradual y sean un poco más consecuentes. Entonces tenemos grado 1 y grado 2, que son hemorragias subaracnoideas delgadas. La diferencia radica en que las grado 1 no tienen compromiso intraventricular y las grado 2 sí tienen compromiso intraventricular. Ya las grado 3 son las que tenemos. Grado 3 y grado 4 tenemos hemorragias subaracnoideas gruesas, y grado 3 sin compromiso intraventricular, grado 4 con compromiso intraventricular, y ya vemos que los porcentajes ya se han ajustado y que el riesgo de vasoespasmo va aumentando a medida que aumenta la escala. Lo ideal sería utilizar el Fisher modificado siempre pues para reportar las imágenes, y siempre aclarar que se está usando la escala de Fisher modificada. Entonces aquí vemos pues la diferencia. Entonces aquí esta es la grado 1 de la escala Fisher antigua, en la cual no se veía hemorragia subaracnoidea. Aquí tenemos la grado 2, que es una hemorragia delgada, principalmente de lo que es la fisura de Silvio del lado izquierdo, un poco interhemisférica, perimesencefálica, sin compromiso intraventricular. Y nada, ya la grado 3 tenemos la que es una hemorragia gruesa, incluso con presencia de coágulos, y ya la grado 4, que es la hemorragia intraventricular. Y se modificó entonces a esta, ya cuando los porcentajes tienen un poco más de sentido. Entonces tenemos las dos que son delgadas, entonces delgada, pero compromiso intraventricular en las del grado 2, grado 3, grado 4, gruesa, con compromiso intraventricular, sin compromiso intraventricular. Y eso ya es pues, dato curioso, visualización del vasoespasmo por angiografía. Entonces aquí se ve que hay casi que desaparición de la arteria cerebral media, en la cual presenta un vasoespasmo severo, que pues más adelante pues va a llevar ciertamente a un infarto cerebral si no se realiza una reversión. El angiotac, entonces ya para estudios principalmente como para reconstrucción, visualización del vaso, localizar el aneurisma, usamos entonces lo que es el angiotac, que tiene una sensibilidad que va desde el 67% hasta el 100%. La razón de esta sensibilidad tan amplia es porque esta sensibilidad del 67% hace referencia a los aneurismas de 2 milímetros que pueden ser identificados por TAC, que son los más pequeños. Ya de ahí en adelante tiene una sensibilidad del 100% para aneurismas que son de 4 milímetros en adelante, con una especificidad que varía entre el 90 y el 100 y una validez interobservador del 75 al 84%. Entonces aquí tenemos un paciente que presentó una hemorragia subaracnoidea relativamente pequeña, muy hacia el lóbulo temporal. Se realiza el angiotac, donde entonces se encuentra aquí un aneurisma de la bifurcación de la arteria cerebral media, y entonces se logra ver la forma del aneurisma y porque realizó un poco de sangrado intraparenquimatoso, y ya pues nos permite hacer las reconstrucciones donde se va a observar bien la arquitectura del aneurisma y lograr delimitar un poco más el cuello, si hay ramas perforantes que están saliendo del domo y cosas así. Esto es de muy alta ayuda, particularmente en los casos para realizar planeamiento quirúrgico, porque nos permite pues entender bien las relaciones anatómicas. El estudio de resonancia magnética, como ya lo he dicho, no es el estudio de elección, menos para casos agudos de detección de sangrado de hemorragia subaracnoidea, sino que se recomienda más para realizar tamizaje de pacientes en los cuales hay sospecha o riesgo por antecedentes familiares, o para hacer seguimiento de aneurismas en los que se ha decidido realizar manejo conservador. Entonces, siempre pues hacerlo en resonancia magnética con angioresonancia. Entonces, la angioresonancia tiene una sensibilidad del 95% para aneurismas mayores a 6 milímetros y del 56% en los casos de que sean menores. Esto sí, hay casos muy esporádicos en los que se ha captado
como determinación o identificación de un aneurisma de menos de 3 milímetros por angioresonancia es muy difícil, es muy raro. Y ellas sí tienen una tasa de falsos positivos del 15% y falsos negativos del 22%. Entonces, por eso únicamente casi que para seguimiento, para ver si hay crecimiento de los aneurismas. Entonces, principalmente, sí, para estas cuestiones, pero también hay casos en los que a veces se está buscando otra causa y se logra identificar una hemorragia subaracnoidea por resonancia magnética, entonces esto se va a identificar en las secuencias de FLAIR mezclado con la densidad de protones, que cuando se utilizan en conjunto logran una muy buena sensibilidad mayor al 90% para detectar hemorragia subaracnoidea. Y tener claro que esto no reemplaza la angiografía por nada del mundo para hacer la caracterización del aneurisma. Entonces, aquí tenemos un aneurisma de la vertebral del lado derecho, que se alcanza como a ver. Sí. De la basilar, perdón. Entonces, también algo pues de la resonancia magnética es que logra también hacer muy buenas reconstrucciones para visualizar los aneurismas. Entonces aquí tenemos uno de la arteria cerebral media y uno un poco mucho más pequeño de la comunicante anterior. Ya la angiografía cerebral, pues, que es el gol estándar para el estudio de esta patología, entonces ella tiene varios objetivos. Principalmente evaluar toda la vasculatura cerebral, logrando múltiples proyecciones para lograr unas muy buenas reconstrucciones y lograr entender cómo está la vasculatura del paciente, lograr una imagen detallada del aneurisma, teniendo en cuenta pues el cuello, logrando hacer mediciones adecuadas del cuello, y si hay ramas perforantes que estén saliendo del domo o incluso del cuello del aneurisma. Presencia de circulación colateral, entonces particularmente los aneurismas que son de comunicante anterior y de comunicante anterior, para ver cuál de las dos ramas es la que está aportando mayor flujo al aneurisma, en caso tal de que toque ocluir una, y ver cuáles anormalidades pueden estar asociadas a estos aneurismas. Entonces es para ver vasoespasmo, multiplicidad de aneurismas, porque a veces pues, es uno el que sangra y es el que se detecta por imagen, pero pueden haber aneurismas más pequeños que aparecen solamente en la angiografía. El efecto de masa, que ya les mostré cómo se ve cuando distorsiona el árbol arterial cercano, o si hay hernias asociadas. Entonces, hay varios retos diagnósticos en la angiografía digital, porque pues, es buena, más no perfecta, y es identificar, en caso de que haya multiplicidad, cuál de los aneurismas se rompió. Entonces, el único signo con el que uno de verdad cuenta para determinar cuál de los aneurismas se rompió es si se hace la angiografía y se ve extravasación del medio del contraste, entonces eso quiere decir que ese es el vaso que está roto. Pero pues también hay otros signos indirectos que nos pueden ayudar, y es usualmente el que se rompe es el aneurisma de mayor tamaño, o el aneurisma que presenta una forma irregular, entonces que tiene una tetica adicional, que es el punto de ruptura, o si hay un efecto focal de masa y tiene un hematoma ahí circundante, pues muy probablemente ese sea el aneurisma que se rompió. También para los aneurismas gigantes, que son aneurismas de más de 2.5 centímetros, que son solamente el 5% de todos los aneurismas y pueden presentarse de forma multilobulada, pero la dificultad de ellos radica en que por su mismo tamaño a veces es complicado identificar cuál es el verdadero cuello del aneurisma, y a veces se requiere incluso la realización de una aneurismografía, y es con el catéter ingresar hasta el aneurisma para lograr ver bien la arquitectura del mismo. La identificación de los aneurismas trombosados, que a veces estos deben ayudarse con otras imágenes tipo el TAC o la resonancia, particularmente para identificarlos, porque cuando se hace la angiografía pues solamente va a pintar el lumen, entonces se ve un aneurisma de un menor tamaño que realmente es porque gran parte del aneurisma está trombosado. También descartar lo que son los imitadores de aneurismas, entonces cuando hay presencia de infundíbulos, entonces esto se presenta mucho en lo que es la arteria comunicante posterior, cuando
cuando durante el proceso de formación de la vasculatura se dan procesos de regresión anormal, entonces queda con una forma un poco cónica el vaso a la salida, entonces puede presentarse como si fuera una dilatación local y considerarse un aneurisma fusiforme, pero en realidad son simplemente malformaciones casi que del desarrollo. O también los loops que se pueden formar, y es que hay sobreposición de los vasos por las proyecciones, entonces se asume que era un aneurisma, pero cuando se hacen proyecciones adicionales se dan cuenta que era solamente arteria sobrepuesta sobre arteria. Y los estudios angiográficos negativos, que se pueden presentar hasta en un 15% de los casos, que este porcentaje se puede reducir a un 6% cuando se repite la angiografía, que usualmente se repite a los 15 días posteriores al sangrado para identificar si en los casos de que salgan negativos. Pero pues siempre es una complicación. Entonces aquí tenemos una angiografía donde se ve un aneurisma de la arteria comunicante anterior, en la cual vemos entonces la forma de la tetita que les estoy diciendo que le da esa anormalidad, esa irregularidad al contorno del aneurisma, y es probablemente el signo de que hay una ruptura y ese es el punto de sangrado del aneurisma. Lo otro, estos son los aneurismas trombosados. Entonces aquí tenemos la angiografía que se hace de la carótida, llena un saco aneurismático sobre la bifurcación, lo cual pues es un aneurisma de un tamaño pues manejable, pero al analizar un poco más la angiografía vemos que la arteria coroidea anterior está desplazada hacia arriba y está en forma de arco, lo que hace sospechar que hay un efecto de masa ahí que está rodeando este aneurisma, y al realizar la resonancia magnética nos damos cuenta que si bien este era el aneurisma que pintaba la geografía, el verdadero aneurisma es de ese tamaño, pero está trombosado y eso es lo que causaba el desplazamiento de la coroidea. Es importante. Y estos son los imitadores, en los cuales aquí hay unas imágenes que pueden hacer sospechar de un aneurisma de la media y otro aquí de la cerebral anterior, pero cuando se hacen unas proyecciones adicionales se ve que solamente era sobreposición y no hay ningún aneurisma en realidad. Entonces ese es como el estudio por imagen de los aneurismas, ya cuando son aneurismas rotos. Y en los aneurismas no rotos tenemos varias formas de detectarlos. Ellos tienen 3 formas de aparecer. Se detectan aneurismas no rotos cuando están asociados con un aneurisma que sí se rompió. Entonces en el estudio de angiografía, en el estudio de imagen, se encuentran múltiples aneurismas, varios de los cuales no están rotos, entonces se empieza el estudio de esos. Hallazgos incidentales, paciente que consulta por cualquier otra cosa, están intentando descartarle, no sé, un proceso desmielinizante, le toman una imagen, sale un aneurisma como hallazgo incidental. Y lo otro son los aneurismas que son sintomáticos no rotos. Entonces, estos son los que se presentan con cefalea crónica, que nunca ha presentado sangrado, que presentan parálisis de pares craneales, principalmente compromiso del tercer par, cuando hay aneurismas de la arteria comunicante posterior, cuando hay alteraciones visuales secundarias a este compromiso del tercer par, entonces pacientes con diplopia, pacientes que presentan disestesias, vértigo e incluso convulsiones por efectos de masa alrededor. E incluso en los pacientes que tienen aneurismas de gran tamaño pueden presentar accidentes isquémicos transitorios en el 3% de los casos, y ese puede ser el síntoma que presentan porque hacen aneurismas con trombos asociados que hacen procesos embólicos a distancia. Entonces, el riesgo de ruptura general de estos aneurismas viene a ser entre el 1 y el 2% anual, con un riesgo acumulado de 20% a 10 años y de 30% a 15 años. Pero vamos a ver un poquito porque esto no es como tan números exactos. Hay más formas de calcular. Entonces, el riesgo de ruptura. Este fue uno de los primeros estudios que se realizó en 1989, que es el estudio, el IAS, de estratificación de aneurismas no rotos, y ellos simplemente cogieron una corte de 2.000 pacientes aproximadamente y vieron cuáles presentaban ruptura, al cuánto tiempo, de qué tamaño y en qué localización. Entonces salió esta tabla en la cual se encontró que los aneurismas menores de 7 milímetros de origen
de la carótida interna o de circulación anterior tienen un cercano al 2%, sino casi que absoluto lo pusieron en este momento, de ruptura de riesgo a 5 años. Los que más de riesgo presentaban, siendo menores de 7 milímetros, eran los de circulación posterior, que alcanzaban el 2.5%, y pues así fueron estratificándolas a alcanzar los 25 milímetros. Pero pues esta tabla, la verdad, no contempló muchas características de los pacientes. Entonces, a partir de este estudio han surgido muchos más estudios para tratar de determinar el verdadero riesgo de ruptura. Dentro de esos está el estudio FACES, que se realizó en el 2013 y ya toma más en cuenta, hizo como un análisis de 7 estudios, se tomó en cuenta el original, que fue el que les acabo de mostrar, y se tomaron en cuenta estudios japoneses, finlandeses, de Países Bajos, americanos y europeos, en los cuales se detectó que había un riesgo aumentado en poblaciones japonesas y finlandesas de presentar ruptura de aneurismas, que la hipertensión era un factor determinante, la edad del paciente, el tamaño del aneurisma, si había un antecedente de una hemorragia subaracnoidea previa y el sitio del aneurisma, si era carótida, circulación anterior, circulación posterior. Entonces, ellos en este estudio incluso de los puntos más debatidos es que no tomó en cuenta factores como el cigarrillo, que se ha determinado que sí es un factor importante para la ruptura, pero pues ellos al hacer el análisis multivariado no dio significativo, entonces no se incluyó en la escala. Y bueno, cuando los pacientes lo presentan se le asigna pues su puntaje, que finalmente se utiliza en esta tabla para determinar el riesgo de ruptura. Entonces, cuando un paciente tiene un riesgo por escala de FACES de 8 en puntaje, en realidad eso refleja un riesgo de ruptura a 5 años del 3.2%. ¿Sí? Y así sucesivamente. La idea es que esto pues se mantenga reanalizando y pues a nosotros, en el caso de imágenes, solamente se necesitaría saber el tamaño del aneurisma, que es el diámetro mayor del mismo. El FACES fue muy criticado, todavía su validez está un tanto dudosa, y en base a él se desarrolló el UIATS. El UIATS es el score de tratamiento de aneurismas intracraneales no rotos. Ya toma en cuenta muchas más variables. Entonces, incluye las del FACES, ¿sí? Entonces tenemos las que son las variables del paciente, las variables propias del aneurisma y las variables intrínsecas del tratamiento. Entonces, la del paciente, cuáles son los factores de riesgo que tiene, entonces ahí sí, la descendencia, japonés, finlandés, cigarrillo, hipertensión, si ha tenido hemorragia previa, si tiene abuso de drogas, abuso de alcohol, enfermedades congénitas como la enfermedad poliquística, clínica, cuál es la clínica del paciente, si presentó epilepsia, eventos trombólicos, compromiso de pares craneales. Incluso esta que me pareció muy interesante, que lo ponen como otros, y es qué tanto reduce la calidad de vida el hecho de saber que el paciente tenga un aneurisma no tratado. Entonces maneja un poco la ansiedad también del paciente con respecto a su diagnóstico, la expectativa de vida en caso de que presente alguna enfermedad crónica o maligna, comorbilidades, y ya la parte del aneurisma, que es lo más importante en esta charla, y es el diámetro máximo del aneurisma, ya un poco más detallado, lo sectorizaron un poco más en 6 clasificaciones. La morfología, si es irregular, multilobulado, el size ratio y el aspect ratio, que ya se los muestro, cómo se calcula, la localización, que siempre se ha tenido en cuenta, y otras que incluye si hay un crecimiento serial del aneurisma por imagen, si hay un aneurisma de novo que no aparecía en eventos previos, o si hay una enfermedad venoclusiva contralateral que pueda causar alteraciones hemodinámicas que puedan hacer más propensa a la ruptura del aneurisma. Y pues ya las propias del tratamiento, del riesgo de meter a un paciente a cirugía, ya más inherentes de esto. Entonces, esto lo que se hace es sumar los puntajes en sus respectivas columnas y nos da un puntaje que favorece la intervención del paciente o el manejo conservador. No nos dice si cirugía o endovascular, simplemente dice si el paciente puede manejar conservadoramente con observación y seguimiento o si requiere alguna intervención, sea cual la que sea elegida.
Entonces, pues dentro de las cosas nuevas que presentaba esto, nos presenta estas medidas de aneurismas que son el SR, que es el size ratio, que es el que tenemos acá, y el aspect ratio, que es el que hay aquí. El más fácil de calcular, la verdad, es el aspect ratio y es el que usualmente calculamos, que simplemente mide el diámetro mayor del aneurisma en cuanto a profundidad, desde el cuello hasta el domo, y el tamaño del cuello y el ancho del cuello. Se hace la proporción y un aspect ratio que sea mayor a 1.6 es de alto riesgo. Y el size ratio ya se utiliza, es el diámetro máximo, el diámetro mayor que tenga el aneurisma, sea en su conformación que sea, comparado con el diámetro de la arteria que lo está alimentando. Ahí se hace la relación y es de riesgo si el porcentaje es mayor a 3. Entonces, pues eso es como la clasificación y lo que sería chévere que se incluyera en el análisis de los aneurismas cuando se están haciendo la toma de medidas, incluir el aspect ratio y el size ratio, o uno de ellos. Y ya para tratamiento lo que se maneja con estos pacientes es, quitando el manejo conservador, es cirugía abierta versus terapia endovascular, que es la pelea constante de cuál es la que se debe hacer, en qué caso se hace una, en qué caso se hace la otra. Y pues hay ciertas cosas a tener en cuenta al momento de seleccionar al paciente, como la edad, la condición clínica, muchas veces lo que nos ha dado por el Huntington y la escala del WFNS, la anatomía del aneurisma y la experiencia tanto del cirujano como del intervencionista. Ellos tienen metas. Entonces el intervencionista debe hacer por lo menos 30 aneurismas anuales para considerarse una persona experta y el cirujano debe hacer por lo menos unas 20 cirugías anuales de aneurisma para considerarse una persona apta para hacer estos procesos. Entonces, hay unas cosas que sí están muy claras en la literatura y es las indicaciones estándares de cuándo endovascular y cuándo quirúrgico. Entonces, lo que son aneurismas fusiformes y aneurismas disecantes son de manejo endovascular para colocación de stent principalmente. Y los saculares, que son los puntos más debatidos, son de manejo claramente quirúrgico cuando el aspect ratio es menor a 2, es decir, aneurismas de cuello ancho, que por su propia causa no se les puede dar manejo endovascular porque van a poner el coil, se va a salir, va a generar más complicaciones. Entonces, aneurismas de cuello ancho, que son cuello mayor a 4 milímetros o cuando el aspect ratio es menor a 2, aneurismas multilobulados porque a veces tienen más riesgo de que haya recanalizaciones con manejo endovascular, o cuando hay un vaso principal o ramas saliendo del domo del aneurisma, porque pues al hacer manejo endovascular esa rama sí o sí se van a ocluir y puede pues presentar complicaciones isquémicas asociadas. Los que no cumplen esas características son los debatidos. Entonces tenemos lo que son los 7 aneurismas. En general, todo lo que he mencionado, los aneurismas saculares se dividen en 7 y son por localización. Entonces tenemos el aneurisma de la arteria comunicante posterior, ¿sí? Estos son aneurismas que al momento de identificarlos, por lo menos la idea sería intentar determinar si son supratentoriales, supra e infratentoriales o infratentoriales puramente. Eso sirve en caso de que se haya planteado un manejo quirúrgico para estos pacientes. Y aneurismas de la comunicante posterior pueden ser tanto de manejo quirúrgico como de manejo endovascular. Ahí sí ya es por características del aneurisma o por simplemente predilección del paciente. ¿Cuál de los dos procedimientos es más fácil de aceptar para ellos? Aneurismas de la cerebral media. Aquí, para estos aneurismas hay unas características importantes, que es, analizándolos de un plano coronal, ellos tienen, pues la arteria tiene su tortuosidad intrínseca, y entonces mirar a ver si ellos tienen una inclinación hacia inferior, es decir, hacia el lóbulo temporal, o superior hacia el lóbulo frontal, para ver hacia qué lado está adherido el aneurisma. Y en los cortes axiales si tienen una inclinación hacia posterior o hacia anterior, ¿sí? Entonces, siempre pues tratar de determinar cuál es la verdadera inclinación del aneurisma, entonces si tiene una proyección anterosuperior, imperoposterior y así sucesivamente. Estos aneurismas se ha visto en los estudios que les va mejor a los pacientes que son de manejo quirúrgico, porque se encuentran localizados en toda la cisterna, en toda la cisura de Silvio, que es un corredor anatómico natural,
y muchas veces, pues si se ha presentado sangrado, un hematoma adicional, pues aparte de hacer el manejo del hematoma, de quitar el efecto de masa, eso permite que ya el tejido se haya disecado por sí mismo y la colocación de un clip sea mucho más fácil, con menos riesgo, y no hay casi pues arterias perforantes a este nivel, que es donde suelen darse, que es en la bifurcación, que puedan verse comprometidas. Entonces el manejo quirúrgico es de elección en los pacientes con aneurismas de cerebral media. Lo otro son los de la comunicante anterior. Estos son de los más comunes y de los más complejos, porque tienen varias proyecciones. En relación a su localización, en la arteria, en la comunicante, su cuello puede estar anterior, superior, inferior o posterior. Y por ende sus proyecciones pueden tener también todos esos sentidos. El sentido de la localización del aneurisma va a dictar qué tan fácil de llegar quirúrgicamente puede ser. Entonces, por lo menos en los que son aneurismas con unas proyecciones anteriores y superiores, el manejo quirúrgico en estos pacientes es relativamente sencillo, pero ya en los que son de localización posterior y localización inferior pueden ser un poco más riesgosos, y el manejo endovascular puede ser considerado en estos pacientes. Los aneurismas de la carótida interna son varios. Tenemos aneurismas de la porción cavernosa, aneurismas de la arteria oftálmica, de la porción clinoidea, dorsales, ventrales. La mayoría de estos son de manejo endovascular, porque muchos de estos están contenidos dentro de porciones óseas, como los aneurismas de la porción clinoidea están muy en estrecho contacto con estructuras óseas que serían difíciles de acceder. Entonces, lo ideal en esto es de manejo endovascular. Los aneurismas de la arteria pericallosa son principalmente quirúrgicos, son aneurismas distales. Los catéteres de endovascular no llegan hasta allá, no tienen ese calibre para entrar hasta allá, entonces usualmente se realizan abordajes quirúrgicos, sea para su porción distal, media o proximal. Los aneurismas de la punta de la basilar, estos yo creo que probablemente son de los que menos discusión hay y son los más claros. Les va mejor a los que se les hace manejo endovascular. O sea, indicación clara de manejo endovascular para aneurismas son los de la arteria basilar. Porque ¿qué pasa? Muchas veces se ha visto que en los abordajes quirúrgicos, primero el corredor es bastante estrecho, se entra por la parte anterior, aquí en la región supraorbitaria se hace un abordaje subfrontal, tenemos la carótida interna que pasa por encima, tenemos que movilizarla, el segundo par está adyacente, tercer par está por debajo, y ahí tenemos la cerebral posterior, la cerebelosa superior, y ahí tenemos la punta del aneurisma. En esta porción de acá está el tallo cerebral. Y muchas veces hay ramas que salen del domo del aneurisma para hacer perforantes, que son perforantes hacia el tallo cerebral, y muchas veces cuando se realizaba cirugía de estos aneurismas, esas perforantes se iban y el paciente nunca despertaba, causaban unos infartos un poco masivos porque se manejan muchos puntos ciegos de estos aneurismas. Entonces el manejo es preferiblemente endovascular. Y por último están los aneurismas de la pica, que pueden ser en varios segmentos, que también sería muy bueno caracterizar en qué zona se encuentra del tallo cerebral. Entonces tenemos los que se encuentran en la zona medular anterior, cuando tenemos una pica bastante alta, cuando sale por encima del hipogloso. Tenemos los que están en la zona medular lateral, que están por debajo del hipogloso, y ya los que están en la zona tonsilomedular, que son los aneurismas casi que en la unión de la vertebral con la basilar, que ya son aneurismas bastante posteriores, y aquí los vemos ya en un corte axial cómo están localizados, y esto sí puede ser tanto de manejo quirúrgico como de manejo endovascular, ya por las características del aneurisma y la preferencia del cirujano. Pero lo ideal es que todas las decisiones se hagan en conjunto del equipo, tanto de cirugía abierta como de cirugía endovascular, en consenso con el paciente y las preferencias del paciente. Como vemos, hay muchas opciones, hay unos que son claramente quirúrgicos, hay unos que son claramente endovasculares, pero también hay unas zonas grises que deben de ser un poco más exploradas.